Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por acompañarnos en la lectura y comentarios, reflexión de las cartas paulinas. Hemos estado compartiendo en Primera de Timoteo, la primera de las cartas pastorales así llamadas. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias, Padre Eterno, por la oportunidad que nos da, Señor, de leer su palabra, buscar su rostro en oración, Señor. Gracias, Padre Santo, por el tiempo en el que nos permite meditar en su santa palabra. Señor, que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, y sea bendecido todo hogar donde sea escuchada. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2. Iniciamos con el primer párrafo en los versículos del 1 al 6, Primera de Timoteo capítulo 2. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. En este primer párrafo, Pablo exhorta para la oración la oración constante con acción de gracias por todos los hombres. Es importante que el pueblo de Dios esté en constante oración por las autoridades gobernantes, ya sea locales o también de la nación. Dice por los reyes y por los que estén en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para que vivamos quieta y reposadamente es una referencia a vivir sin la persecución de las autoridades hacia el Evangelio o hacia los cristianos, que era algo muy común en esa época. Ahora, el pueblo de Dios está llamado a vivir quieta y reposadamente, pero no es un llamado a acomodarse o a someterse ciegamente, sino con el temor de Dios, con la verdad del Evangelio. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si no hay piedad en el pueblo de Dios, no hay misericordia, y no hay honestidad, esa comunión se pierde. En el versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y dice en el versículo 4 que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando dice un solo mediador entre Dios y los hombres, está hablando en estas palabras de toda la humanidad. En el 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este pueblo había sido... le está escribiendo a Timoteo sobre lo que él ya había sido instruido. El segundo párrafo lo tomamos del capítulo 2, del versículo 7 al 10. Pablo habla de su autoridad como apóstol. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vamos a hacer una pausa en el versículo 8. Dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Estas palabras, recordémonos en el pasaje cuando Jesús habla acerca de los religiosos de la época, entre ellos los saduceos o los fariseos. Hablaba de ellos Jesús refiriéndose que amaban pararse en las plazas públicas y alzar sus manos y orar en voz alta para ser reconocidos por los hombres. Entonces no es a eso a lo que se refiere Pablo, no está llamando a eso. Lo importante es levantando manos santas sin ira ni contienda, que oren en todo lugar, en todo lugar donde el pueblo de Dios, donde un cristiano, donde un creyente esté,
pueda levantar las manos santas sin ira ni contiendas y ser señalado, como dice Pablo, como un obrero aprobado, que no tiene reproche, con una buena conciencia, con un buen testimonio, que pueda orar con manos santas en cualquier situación. Si esto es que en todo lugar, está bien, qué bueno. No sabemos cuándo es necesario que oremos por el hermano, por una familia, por una necesidad. Y es importante que estemos siempre listos para orar con manos santas, sin ira ni contienda. Si hay contienda, si hay ira en nosotros, no importa cuánto oremos ni dónde oremos, posiblemente nuestras oraciones tengan tropiezo. Versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Otra vez, dándole importancia al testimonio. Continuamos. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Vean qué interesante la alegoría que usa Pablo. Vestirse como se viste una persona de buenas obras. Nuestra vestimenta nos identifica. Usted puede llegar a identificar a una persona de acuerdo a su vestimenta, ¿cierto? De alguna manera reconocemos el estatus de la persona o su comportamiento, su rebeldía o su honestidad, aunque a veces solo es apariencia, pero lo podemos juzgar por las vestimenta. Y Pablo dice, con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Lo que debe identificar, acá habla a las mujeres, pero en realidad es todo creyente, lo que nos debe identificar y darnos a conocer para ser juzgados debería de ser nuestro buen testimonio y profesar piedad. En el siguiente párrafo, en los versículos del 11 al 15, es donde más vamos a estar compartiendo por un par de versículos bien importantes. Vamos a leer 1 Timoteo 2 del 11 al 15. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe y amor y santidad con modestia. Amén. Estos pasajes, estos párrafos del versículo 11 al 15 los vamos a comentar. Algunos consideran que este versículo 12, cuando Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, algunos pueden llegar a considerar esto como una instrucción directa de que la mujer no puede ejercer una autoridad como estar al frente de un ministerio, como pastor o como líder, una pastora como líder, o estar al frente de un ministerio o enseñar la palabra de Dios. Pero ¿es realmente esto una instrucción precisa? En lo personal, el pastorado considero que es un llamado y es un rol que está, aquel que tiene el llamado que Dios llama para ser pastor, tiene que cumplir un rol. Y aún hoy en día, así como pueden haber, y hay quienes son nombrados como pastores y no ejercen el pastorado, también hay otros que sin ser llamados o nombrados por los hombres, ejercen el pastorado al pie de la letra, sean hombres o sean mujeres. Esto puede llegar a suceder. Entonces, no podemos tomar un versículo como este sin considerar el contexto y tomar el versículo 12 y crear toda una doctrina de él. Eso no es posible. Tenemos que considerar el contexto, a quién iba dirigida la carta, bajo qué circunstancias y qué habían llevado a dar estas instrucciones. Timoteo era el líder de la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso estaba pasando por momentos difíciles. Timoteo estaba al frente de esta iglesia y había sido invadida la iglesia por supuestos maestros que enseñaban doctrinas falsas, basadas en leyendas y genealogías interminables. Eso lo comenta en 1 Timoteo
capítulo 1, versículos 3 y 4. Estos falsos maestros habían engañado a varias mujeres de la iglesia de Éfeso, porque Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 14 al 15, dice Pablo: algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás, porque algunas habían sido engañadas por estas falsas doctrinas. Dice en 1 de Timoteo 5, del 14 al 15, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Las viudas jóvenes era un grupo vulnerable, porque tenían posiblemente alguna necesidad o se sentían sin protección y eran vulnerables a engaños. Entonces Pablo dice en el versículo 15, algunas ya se han apartado. En este contexto de la primera epístola a Timoteo, la iglesia estaba atravesando momentos difíciles con maestros falsos que engañaban a los cristianos con herejías, engañaban a los creyentes con herejías. Ahora bien, 1 de Timoteo 2:12 no es un mandamiento general o universal que Pablo estaba dando para todas las iglesias fuera de Éfeso, ni mucho menos que incluya a la iglesia en general, incluso a la iglesia moderna. En esta carta hay consejos personales para Timoteo. Consejos personales para Timoteo y para la iglesia por la situación en la que estaban atravesando. Consejos personales que no aplican para todos los creyentes ni para todos los tiempos. Ahora bien, no malinterpreten mis palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios y está vigente porque es palabra de Dios, es eterna, es viva y eficaz. Ahora, no podemos tomar un consejo personal de Pablo literalmente. Lo que sí podemos hacer, lo que está vigente, es el principio bíblico en el consejo. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de otro consejo de Pablo que es a nivel personal, del cual no se puede hacer una doctrina ni tomarlo literalmente. Lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 23. Dice 1 de Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En 1 de Timoteo 5:23, Pablo le da un consejo personal a Timoteo que aplica para él porque estaba atravesando una situación de salud que le demandaba un cuidado en su estómago, en su sistema digestivo. Esto no significa que debemos tomar este versículo literalmente. No porque tengamos enfermedades estomacales debemos de dejar el agua y consumir solo vino. Para eso hay que considerar las condiciones de salud del destinatario de este consejo, que era Timoteo. Las condiciones de salubridad de la época no contaban con agua potable como ahora. No contaban con la medicina moderna o con un diagnóstico certero. Sí sabía que tenía un problema estomacal y posiblemente la mala calidad del agua le agravaba la situación, y por eso Pablo le aconseja no beber agua. Le dice, ya no bebas agua, deja el agua y usa un poco de vino, porque posiblemente la mala calidad del agua le estaba empeorando la situación a Timoteo. Ahora, pero no podemos aplicar esto a nuestra actualidad. Cuando tenemos un problema estomacal, lo que más nos recomiendan es hidratarnos, ¿no es cierto? Con agua, por supuesto, y tomar otros medicamentos. Ahora, no podemos tomar literal el consejo de Pablo a Timoteo sobre dejar de beber agua y tomar vino, pero sí podemos aplicar el principio bíblico de este consejo. ¿Cuál es el principio bíblico de este consejo? Ya no bebas agua sino un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El principio bíblico de este consejo es que debemos cuidarnos con lo que bebemos y comemos y tomar los medicamentos apropiados.
En otras palabras, también el principio bíblico que se aplica en este consejo: no descuidar nuestra salud. Algo importante que Pablo le dio este consejo a Timoteo, y no vemos que Pablo le dice: declárate sano, oraré, ora, el Señor te dará la sanidad. No, le da un consejo como amigo para cuidar su salud. Y ese principio bíblico sí lo podemos tomar y está vigente para cada uno de nosotros. Entonces, con este ejemplo queremos dejar claro que no podemos tomar literalmente estos consejos y crear una doctrina completa de ellos. Ahora, en el versículo 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vamos a ver algunas partes de ese versículo del versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar. Si primera de Timoteo capítulo 2 versículo 12 es un mandamiento universal, entonces deberíamos esperar que en todo el Nuevo Testamento ninguna mujer tenga permitido enseñar. Sin embargo, cuando comparamos la Biblia, escudriñamos las Escrituras y conocemos, nos damos cuenta que esto no es así. No es algo que se aplicaba para todos y en todo lugar. Por ejemplo, a las ancianas de Creta, Pablo les dijo: a las ancianas deben enseñar lo bueno. Eso se los dijo en Tito capítulo 2 versículo 3. A las ancianas. Dice Tito capítulo 2 versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Enseñar. Priscila es otro ejemplo a quien Pablo considera como una compañera en Cristo, y es mujer. En Romanos 16:3, Pablo se expresa: saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Priscila era considerada como Pablo como una compañera en Cristo Jesús y una colaboradora al lado de su esposo, Aquila. Priscila, junto con Aquila, esta mujer enseñó a Apolos. Apolos, que llegó a ser un maestro también y un colaborador de Pablo. Encontramos esta referencia en Hechos capítulo 18 versículos 24 al 28. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Al decir natural de Alejandría es porque era una persona académicamente preparada. Varón elocuente, continúa, poderoso en las Escrituras. Versículo 24, poderoso en las Escrituras, tenía conocimiento. Versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo conveniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, ambos le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Puede continuar usted leyendo la historia en Hechos, pero vean qué interesante. Me llamó la atención la actitud de esta pareja, de Priscila y Aquila. Apolos era un hombre que hablaba elocuentemente y enseñaba. En el versículo 26 dice: pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Eso me llamó la atención porque vean qué actitud más humilde y sabia de esta pareja, que cuando oyeron a Apolos hablar, no lo confrontaron, no le hicieron ver el error, si es que él tenía un error, o no trataron de demostrar públicamente que ellos sabían más que él. Lo escucharon y con sabiduría lo tomaron aparte y le enseñaron. Eso es una gran lección de sabiduría y humildad. Ahora, continuando con el tema, a la iglesia de Colosas Pablo les ordenó: instrúyanse y aconséjense unos a otros, en Colosenses 3:16, sin hacer distinción de género, de hombres o mujeres. Y a todos los hebreos
En el libro de Hebreos encontramos otra referencia. En el versículo 5:12 dice: a estas alturas ya deberían ser maestros, sin hacer distinción de hombres y mujeres. Entonces, dice otra parte que vamos a compartir o a analizar del versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 2, dice: ni ejercer dominio sobre el hombre. Pablo en varias ocasiones muestra a mujeres que tenían una posición de autoridad en la iglesia, incluso sobre hombres. Por ejemplo, menciona a Junia, que era una mujer destacada y estimada entre los apóstoles, en Romanos 16:7. Pablo dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, de los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. También menciona a Febe, que era una diaconisa de la iglesia de Cencreas y había ayudado a muchos. Esta mujer de la iglesia de Cencreas era una diaconisa, y de ella Pablo dice en Romanos 16:1: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, también una servidora y compañera de Pablo. Pablo también menciona a Priscila, la esposa de Aquila, que casi siempre es mencionada primero. En 1 Corintios 16:19 dice: la iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 11, Pablo menciona a la familia de Cloé. Según la tradición, en la antigüedad, cuando se mencionaba a la persona que se mencionaba antes en la familia, era la cabeza de hogar, y Pablo menciona a Cloé, que era la cabeza de la familia. Así que sí es posible ver a mujeres en puestos de autoridad en el Nuevo Testamento. También dice el versículo 12, estar en silencio, que llama a la mujer a estar en silencio, 1 Timoteo 2:12. Ahora, en 1 Corintios 11:15 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. En 1 Corintios 11:5 Pablo menciona que la mujer puede orar y profetizar. Y Pablo también habla de que la profecía sirve para edificación de la iglesia, y la profecía no era algo exclusivo de los hombres ni estaba prohibido para las mujeres. Entonces, la instrucción de que dice Pablo, que no permitía a la mujer enseñar, sino que debería estar en silencio, era un consejo para el contexto de la situación que estaba pasando la iglesia, de la cual estaba al frente Timoteo. Por último, en el versículo 15, dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No podemos tomar este versículo como una enseñanza de doctrina. Hemos escuchado a veces en algunos predicadores, tal vez usted no lo ha escuchado, yo sí, que mencionan a base de broma de que si no hubiese sido por la mujer, todavía viviéramos en el paraíso, pero dejando toda la responsabilidad al pecado en la mujer. Entonces, y versículos como este son tomados fuera de contexto cuando dice en el versículo 14: y Adán no fue engañado sino que la mujer. Pero eso no está eximiendo al hombre de responsabilidad ni cargando todo a la mujer. En 1 Corintios 15 del 21 al 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces tampoco podemos tomar estas palabras de forma literal y pensar que la mujer solo debe engendrar hijos, porque dice en el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos. No podemos tomar eso literalmente. Porque dice el versículo, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe. Entonces no podemos tomar ese versículo y tratar de levantar una nueva doctrina en la que la mujer, para ser salva, tiene que llenarse de hijos. No redimirá su pecado llenándose de hijos. Solo en Cristo hay salvación. Lo que continúa de este versículo lo aclara: si permanece en fe. En el versículo 15, si permanece en fe, amor,
santificación con modestia. En conclusión, no podemos tomar estas palabras de forma literal, pero sí considerar el principio bíblico de cada una de estas. Les invito a que mediten en estos pasajes, tomándose su tiempo con algunas referencias que hemos compartido este día, y que la palabra de Dios sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y que sea el Espíritu Santo trayendo la revelación de acuerdo a su propósito. Que Dios les bendiga.